Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Siguiendo con la misma temática de la eclesiología, a mí me llamó mucho la atención la teoría de la reforma acerca de la iglesia, pero no es realmente posible presentar una exactitud todas las ideas eclesiásticas de la reforma en una declaración amplia. Realmente hubo tres grandes movimientos protestantes los cuales afectan permanentemente la organización eclesiástica. Estos son el luterano, el calvinista y el anglicana. Los tres movimientos aludidos son los únicos tipos que realmente autorizan una discusión en esta conexión. Cuando vemos el pensamiento de Lutero estaba enteramente dominado en el eclesiasticismo. Cuando él primeramente instituyó sus medidas reformatorias, no lo hizo con el pensamiento de de romper su relación con Roma, sino más bien para abogar por una completa purga de la gran iglesia madre, de la cual era profundo devoto. Ese no era su idea, romper con la iglesia, sino que él veía ciertas inconsistencias que no estaban correctas. Cuando al fin cuando se vino el rompimiento con Roma, Lutero inmediatamente se separó de su pensamiento al papado de la iglesia y continuó creyendo en la pureza potencial y en la eficacia de la última. Frecuentemente él se refiere en sus escritos a la Iglesia Universal. Claramente indica por el contexto que él concebía como una realidad orgánica y visible, abarcando a todos los creyentes. Él decía que la Iglesia era invisible. Había cuatro puntos cardinales por el cual Lutero contendía en su oposición a Roma. Estos son: 1. El sacerdocio universal de los creyentes. 2. La relación directa de cada creyente con Cristo. 3. La autoridad final y absoluta de las Escrituras. Y 4. La salvación como un inmerecido regalo de Dios condicionada solo por la fe y el arrepentimiento. Cuando estos cuatro puntos le fueron concedidos, Lutero no tuvo ningún otro cambio que sugerir. Él no tenía ninguna queja que hacer en contra de las enseñanzas de la Iglesia Católica anterior a la introducción de la supremacía papal. La unión de la Iglesia y el Estado han caracterizado a la política de la Iglesia luterana a lo largo de la historia. Pero en realidad Lutero no formuló ninguna política definida en el gobierno eclesiástico. La forma de organización bajo la cual la Iglesia luterana fue constituida la planearon otras mentes y la sometieron a la aprobación de Lutero. Pero es, pero es también cierto que su influencia fue dominante en el pensamiento de los que delinearon los planos, y consecuentemente la forma resultante de constitución eclesiástica puede con justicia llamarse luterana, aunque él realmente no haya realmente él haya hecho ciertos planos. Bueno, pero pues la gente que lo conocía se inspiró en él. Y también vemos a otro personaje que es Calvino. Dice: con las iglesias reformadas el caso fue completamente diferente. En el punto de la organización local, ellas honestamente intentaron retornar a los principios del Nuevo Testamento. Adoptaron las ideas de Calvino, quien creyó que el gobierno de la iglesia debía basarse sobre el precedente apostólico. Se acercó más a la política congregacional que cualquiera de los grandes reformistas. Aprobó que los oficiales de la iglesia detuvieran ser electos por el pueblo, pero él asignó a tales elecciones cierta supervisión presbiteral. Admitió que habían tres grados de oficiales de la iglesia designados en el Nuevo Testamento: obispos, gobernadores, y diáconos. Mientras Calvino estaba juntamente seguro en sus opiniones con respecto a la iglesia local, era un obstante un completo eclesiástico hecho que tiende a vaciar sus propias saludables opiniones en el otro respecto. Él creyó totalmente en una iglesia universal, a la cual consideró como la madre de todos los santos. Debemos reconocer, sin embargo, que la política eclesiástica calvinista fue la mejor que la reforma produjo. Bueno, pues también vemos a Calvino, ¿verdad? Que fue una de las mejores opiniones. Pero también vemos por último la reforma anglicana.
no tuvo mucho que ver con la modificación de la Iglesia en su constitución o doctrina, siendo su principal objetivo gratificar los designios lujuriosos de Enrique VIII. El movimiento fue principalmente el resultado del capricho de un rey sensual y enfurecido. Dice, en el sentido verdadero del término, hubo muy poca reforma. En el 1534 Enrique VIII fue excomulgado por el Papa, pero inmediatamente después el Parlamento lo declaró como la cabeza suprema de la Iglesia de Inglaterra y de esa manera se realizó la Reforma inglesa. Las doctrinas, las prácticas de la Iglesia romana fueron retenidas mayormente en su forma original. La teoría de la sucesión apostólica, la cual formó la columna vertebral de la Iglesia anglicana, tuvo que ser trazada directamente a través de la jerarquía romana. Se adoptaron nuevas afirmaciones doctrinales, modificando considerablemente las opiniones radicales transferidas del romanismo. De modo que la moderna Iglesia anglicana difiere en muchos aspectos de la Iglesia romana, pero es todavía intensamente eclesiástica. Y bueno, pues esto me llamó mucho la atención acerca de estos tres reformadores, como fue Lutero, Calvino y en la Iglesia anglicana. Pues eso es por el momento, eso es todo. Muchas gracias, bendiciones.